En el siglo XIX, la psicología dio uno de los pasos más importantes de toda su historia. Hasta entonces, el estudio de la mente pertenecía al terreno de la filosofía. Pero durante este siglo comenzó a transformarse en una auténtica ciencia. Fue una época marcada por los avances de la medicina, la fisiología y la biología, por la revolución industrial y por una enorme confianza en el progreso. En ese ambiente de fe en la ciencia y en la observación, la psicología encontró su lugar. El pensamiento que marcó el comienzo de esta transformación fue el positivismo de Auguste Comte. Comte defendía que el único conocimiento válido era aquel basado en hechos observables y en leyes que explicaran sus regularidades. Para él, la auténtica ciencia debía dejar atrás las especulaciones metafísicas y centrarse en los fenómenos que se podían medir, aunque negó que la psicología pudiera ser una ciencia por basarse en la introspección que consideraba demasiado subjetiva. Su influencia fue decisiva, inspiró a toda una generación de investigadores que intentaron estudiar la mente con el mismo rigor que las ciencias naturales. Uno de los primeros intentos fue la frenología, propuesta por Franz Joseph Gall en Viena. Gall creía que las facultades mentales estaban localizadas en regiones concretas del cerebro y que la forma del cráneo reflejaba el desarrollo de esas zonas. Así nació la craniometría, que buscaba medir el carácter y la inteligencia observando la cabeza. Aunque con el tiempo se la consideró una pseudociencia, tuvo un papel importante al impulsar la idea de que las funciones psicológicas podían tener una base fisiológica. En España, su principal difusor fue Mariano Cubí, que llegó a utilizar la frenología como herramienta educativa y moral. La verdadera base científica llegó con la psicofísica, el intento de relacionar los estímulos físicos con las sensaciones que producen. El fisiólogo Johannes Müller propuso la ley de la energía específica de los sentidos. Lo que sentimos no depende del estímulo en sí, sino del órgano sensorial que lo recibe. Por ejemplo, la presión sobre el ojo y sobre la piel produce sensaciones muy distintas, aunque el estímulo físico sea similar. A partir de ahí, Ernst Weber realizó experimentos cuantitativos sobre la percepción y descubrió que, para notar una diferencia entre dos estímulos, el incremento debía ser proporcional a la intensidad del primero. A esto lo llamó constante de Weber y con ello definió los umbrales sensoriales, el inferior por debajo del cual no hay percepción, el superior por encima del cual ya no se distingue el cambio, y el umbral diferencial que marca la mínima variación perceptual. Gustav Fechner, considerado el padre de la psicofísica, tomó las ideas de Weber y las convirtió en una ley matemática. En su obra Elementos de Psicofísica propuso que la sensación crece como el logaritmo del estímulo, es decir, que las sensaciones no aumentan al mismo ritmo que los estímulos físicos, sino de forma mucho más moderada. Con esto, Fechner consiguió algo revolucionario: matematizar la mente, convertir las experiencias objetivas en datos medibles. Además, defendió una visión monista, según la cual mente y cuerpo eran dos aspectos de una misma realidad, y habló de procesos inconscientes que ocurren cuando la estimulación no llega a la conciencia. Mientras tanto, el filósofo John Stuart Mill intentaba demostrar que los fenómenos mentales también seguían leyes científicas. Propuso que las ideas y sentimientos se asocian según ciertas reglas, y que la personalidad individual podía estudiarse a través de una nueva ciencia, la etología, dedicada al carácter humano. Sus métodos de observación, basados en la presencia, ausencia y variación de fenómenos, dieron al estudio de la mente una estructura más empírica. El siguiente gran impulso vino de la biología. En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, donde explicaba que la evolución se produce por selección natural, en un mundo con recursos limitados. Los individuos que mejor se adaptan al medio son los que sobreviven y transmiten sus rasgos. Esta idea rompió con el fijismo de Linneo, que consideraba las especies inmutables, y con el transformismo de Lamarck, que creía que los caracteres adquiridos podían heredarse. Para Darwin, las diferencias entre los seres humanos y los animales eran de grado, no de naturaleza. El evolucionismo tuvo enormes consecuencias para la psicología. Introdujo el estudio comparado entre especies, impulsó el interés por las diferencias individuales y el desarrollo del niño, y destacó la influencia del medio social y cultural en la conducta. En definitiva, la mente comenzó a entenderse como una herramienta para la adaptación, un producto más de la evolución. El primo de Darwin, Francis Galton, llevó estas ideas aún más lejos. En 1884, fundó un laboratorio para medir las diferencias individuales mediante pruebas físicas y mentales. Se interesó por el genio, las capacidades intelectuales y la herencia, aplicando métodos estadísticos para demostrar que las facultades humanas eran en gran parte hereditarias. De ahí nació su teoría de la eugenesia, que pretendía mejorar la especie humana controlando la reproducción. Aunque hoy se considera inaceptable,
Su trabajo dio origen a la psicología diferencial y a la evaluación sistemática de las aptitudes. El momento clave en la constitución de la psicología como ciencia llegó con Wilhelm Wundt, médico y fisiólogo alemán. En 1879 fundó en la Universidad de Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental. Su objetivo era estudiar la experiencia inmediata, es decir, cómo se presentan los fenómenos a la conciencia. A través de la introspección controlada, los participantes describían sus sensaciones, emociones o percepciones. Wundt proponía que la mente estaba compuesta por sensaciones y sentimientos, que se combinaban en percepciones y emociones mediante procesos de asociación. Llamó a este enfoque estructuralismo porque buscaba analizar las estructuras básicas de la experiencia. Además, introdujo el concepto de síntesis creadora para describir cómo la mente unía los elementos simples en experiencias nuevas. Y distinguió entre la causalidad física propia de las ciencias naturales y la causalidad psíquica, basada en motivos y fines, para los procesos mentales más complejos como el lenguaje o los mitos. Desarrolló su psicología de los pueblos, que estudiaba la mente colectiva desde una perspectiva histórica y cultural. Pero no todos los pensadores de su tiempo compartían su enfoque experimental. Franz Brentano, por ejemplo, rechazó el análisis de la conciencia en elementos y propuso una psicología del acto. Para él, todo fenómeno mental es intencional, siempre está dirigido hacia algo, ya sea una idea, un objeto o un valor. La mente no es un contenedor de sensaciones, sino una actividad que apunta al mundo. Por su parte, Wilhelm Dilthey defendió que la psicología debía centrarse en comprender el sentido y el valor de las experiencias humanas, más que en explicarlas con leyes naturales. Para ello, situó la conciencia en su contexto histórico y cultural, y la entendió como una totalidad viva y en constante desarrollo. Su planteamiento dio origen a la llamada psicología comprensiva. Dentro de las ciencias del espíritu, en conjunto, el siglo XIX fue un auténtico punto de inflexión. La psicología pasó de ser una reflexión filosófica sobre el alma a convertirse en una ciencia plural que integraba métodos experimentales, biológicos, sociales y históricos. Desde entonces, el estudio de la mente se consolidó como un campo propio, situado en el delicado equilibrio entre la biología y la cultura, entre la medición y la comprensión. Era el verdadero umbral de la psicología moderna.